al entrar en el lugar santísimo en el cielo para presentar la ofrenda por los pecados de todos nosotros, ya fue hecho sumo sacerdote. Orden es una clase o rango. Melquisedec. Sabemos que Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se llama rey de Salem, que significa rey de paz. Recordemos, hermanos, que Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes. Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte, los diezmos. Recuerden que los diezmos existen en la palabra del Señor, nos habla de antes de la ley, porque Abraham le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. Y después el diezmo fue incluido en la ley. Y después de la ley, el Señor Jesucristo lo aprobó. Tenemos por lo menos 2 pasajes en el Nuevo Testamento, que es Mateo 23:23 y Hebreos capítulo 7. Entonces el diezmo está antes de la ley, durante la ley y después de la ley, en la época o edad eclesiástica. Nadie sabe quiénes fueron los padres ni los antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió Melquisedec. Por eso, él como sacerdote se parece a Jesús, que es sacerdote para siempre. Vamos a estudiar en la medida de las posibilidades, mis hermanos, estos 4 puntos. Recuerden que el libro de los Hebreos fue escrito al pueblo de Israel. Muchos de ellos incrédulos, rebeldes, muchos de ellos no aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador. Durante el Antiguo Testamento y en el viaje a través del desierto perecieron muchos por su rebeldía y por murmurar contra Dios y contra el siervo. Entonces, este libro de los Hebreos es básicamente escrito para el pueblo de Israel, aunque tiene muchas enseñanzas y muchas cosas para nosotros. Vamos a mirar 4 puntos. Jesús oró para ser librado de la muerte. Segundo, Dios hecho carne fue obediente. Tercero, Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y cuarto, los judíos no querían madurar en el conocimiento de la palabra del Señor con respecto al sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. El propósito del mensaje o la lección es aprender mucho más acerca de Jesús como sumo sacerdote, sumo pontífice, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces vamos al primer punto. Jesús oró para ser librado de la muerte. Y vamos a mirar el texto que estamos usando, Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Recordemos que Jesucristo, antes de ser nombrado sumo sacerdote, tenía que cumplir su ministerio personal en la tierra. Y lo cumplió, gracias a Dios. Él vino a predicar el evangelio, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero un poco antes de la cruz, él entró en agonía cuando fue a orar allí en Getsemaní. Y dice nuestro texto que en los días de su carne, cuando Dios se hizo hombre, tuvo tiempos difíciles y ofreció ruegos. Imagínense, hermanos y amigos, el Hijo de Dios, Dios hecho carnes, humillándose y ofreciendo ruegos y suplicándole a Dios, a su Padre, con gran clamor y lágrimas. Dice la palabra de Dios que sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre y oraba al que le podía librar de la muerte. A pocos
tiempo de ir a la cruz, él sentía ese dolor, esa tortura que iba a padecer. Y se fue oído a causa de su temor reverente. Pues eso lo podemos mirar ahí en Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia o ahí lo tienen en su pantalla, donde dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, el Señor Jesús, Dios hecho carne, estaba sintiendo esa agonía, ese dolor, ese martirio, ese sufrimiento que le íbamos a causar todos, porque realmente no fueron los judíos los que lo mataron, ni los romanos los que lo mataron. Físicamente, los soldados y los que estaban en el momento participaron. Pero él murió y padeció fue por los pecados de todo el mundo. Yo estaba representado allá y usted también. Entonces fue y oró en agonía. En otras palabras, estaba diciendo: Padre, si es posible, olvidemos ese pacto que tenemos de la eternidad, de que yo tenga que ir a la cruz y sufrir por el pecado de toda la humanidad. Si no puede pasar de mí esta copa, si no podemos pasar esto por alto, sin que yo la sufra y experimente el dolor, hágase tu voluntad. Dice la palabra que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Y que ya somos librados del infierno, de la condenación eterna. Aún quedan muchas personas por recibir a Jesús como Salvador personal. Y en estos días, hermanos, en que la gente está padeciendo y sufriendo y muriendo de este COVID, hermanos, es increíble ver cómo se están multiplicando los contagios, cómo está llegando a altas esferas de la sociedad. Este virus no está discriminando ni pobres, ni ricos, ni gobernadores, ni reyes. Podemos mirar que ha contagiado presidentes, primeros ministros, personas con mucho dinero y mucha importancia. Muchos han fallecido. Y normalmente la gente de menos recursos también es la que más ha padecido y sufrido. Oremos por todos ellos, hermanos, y tengamos precaución, aunque ahorita no se sabe porque hay gente que se cuida mucho. Los presidentes, los gobernadores se cuidan mucho, están escoltados, están haciéndose pruebas y resultan positivos. Entonces, hermanos, esto está terrible, pero confiemos en el Señor, que Él nos dará fuerza y esperanza y capacidad para seguir adelante. Que el Señor nos ayude y oramos por todos los hermanos enfermos y nuestros vecinos también. Entonces el Señor, en su temor reverente, oró al Padre. Cristo es no solo el impecable Hijo de Dios, es también el verdadero hombre, 100% hombre, 100% Dios. Observemos las palabras empleadas para describir su vida y especialmente su experiencia en el huerto de Getsemaní. Ruegos y súplicas con gran clamor y temor reverente. Todo ello habla de su carrera como hombre, dependiente, viviendo en obediencia a Dios, un ejemplo para todos nosotros, para todos los cristianos, y compartiendo todas las emociones humanas que no están relacionadas con el pecado. Veamos el segundo punto. Dios hecho carne fue obediente. Hebreos capítulo 5, versículo 8, volvemos al texto inicial y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sabemos, hermanos, que los hijos deben aprender la obediencia hacia los padres. Nosotros fuimos hijos, somos padres ahora. Los hijos serán padres y deben enseñarle a sus hijos la obediencia y el temor. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice: padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo
cumplido su ministerio, habiendo predicado el evangelio, habiendo obedecido al Padre en todo, vino a ser el autor, el único autor de eterna salvación. Los sacrificios del Antiguo Testamento no salvaron a nadie, ni las ofrendas, ni el guardar los días de reposo, ni la sangre de los machos cabríos y de la vaca alazana podía limpiar los pecados. Todo eso era un tipo del sacrificio que se iba a desarrollar más tarde en la cruz del Calvario, ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Todas esas ofrendas cubrían el pecado, pero no lo perdonaban, porque el único sacrificio válido era el del Señor Jesús. Dice, vino a ser autor de eterna salvación. Eternamente, no dude que usted pierde la salvación. No dude en que usted se va a perder si ya es salvo. No dude eso. Usted es salvo eternamente. Si ha creído en Dios por fe, su salvación es eterna y nadie se la quita. Ni usted la puede perder porque está en manos del Señor. Dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Y Él es el autor de eterna salvación y en Él estamos seguros. Así que, hermanos, estamos enseñando doctrina. Muchas iglesias enseñan que usted es salvo, pero pierde la salvación. Entonces, ¿qué clase de salvación tiene o qué clase de Dios tiene? Tenemos a un Dios que guarda y estamos protegidos eternamente. Eterno significa para siempre. Y Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que aceptan a Jesucristo por fe. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Miremos la obediencia del Hijo, el cual siendo en forma de Dios, o Dios tomó forma humana, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estaba muy cómodo en el cielo. ¿Para qué iba a tomar forma humana? Lo hizo por amor, para venir a darnos eterna salvación. Versículo 7, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo rey, siendo Dios, siendo todopoderoso, se humilló tomando forma humana hasta en la calidad de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún hombre ha podido hacer eso por otras personas. Y Él lo hizo por todos los enemigos, porque lo estaban crucificando, por todos los que estaban perdidos, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces fue obediente para darnos eterna salvación, muriendo en la cruz. Y debido a esa obediencia y ese sacrificio, versículo 9, Filipenses 2:9, Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque fue fiel, porque fue obediente. Hermanos, es un ejemplo para nosotros ser fiel a Dios, ser obedientes. Consagremos nuestras vidas cada vez más al Señor. Él viene pronto por nosotros. El que se humilla será exaltado. Entonces, seamos humildes y seamos obedientes para que el Señor a su debido tiempo nos exalte también. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús o por la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Al fin del tiempo, después de la resurrección, el Señor será declarado Rey de Reyes, Señor de Señores, y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos. Los muertos serán levantados y doblarán su rodilla y declararán y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Me estoy imaginando, mis amados hermanos, los ateos. Hitler, que no creía en Dios. Marx, todos aquellos materialistas y ateos que maldecían y creían que no había Dios. Ese día Dios los va a levantar del polvo de donde estén y se van a doblar delante del Señor y van a reconocer
que Él es Señor de señores para gloria de Dios Padre. Así que la oportunidad es ahora de que la gente se convierta y no vaya al infierno ni a la perdición, y que seamos exaltados como el Hijo de Dios, porque tenemos entrada en las moradas eternas y somos declarados hijos de Dios a través de la fe. Punto número 3. Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Dice, y fue declarado por Dios, Hebreos 5:10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos que Melquisedec fue un sacerdote, sumo sacerdote enviado por Dios directamente. No conocemos la genealogía de él, ni sus padres, de dónde vino, dónde nació. Simplemente era el rey de Salem y no sabemos cuándo murió ni dónde. Entonces Dios envió a su hijo y lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios, sumo sacerdote que intercede por nosotros, está a la diestra del Padre. Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordemos, hermanos, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran varios y morían porque eran pecadores. Tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas por ellos mismos y después por el pueblo. Eran débiles, eran pecadores, ofendían a Dios y morían porque la paga del pecado es la muerte. Tenía que levantarse un sumo sacerdote para siempre, para que anulara el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, que era la ley. Después que el Señor Jesucristo clavó la ley en la cruz, cesaron todos esos sacrificios y el oficio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y aún hoy no hay sacerdotes bíblicamente. Hoy día no tenemos sacerdotes, ni hoy día hay personas que quieran interceder o salvar a las personas. No hay quien salve, el único que salva es el Señor Jesucristo. Entonces debemos tener eso en cuenta. Vamos a mirar el cuarto y último punto acerca de los judíos. Los judíos no querían madurar en el conocimiento. Algunos de ellos se habían convertido. La mayoría seguían en el judaísmo y seguían guardando la ley, pero los que se habían convertido como que no querían madurar en el conocimiento. Por eso Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Algunos estaban en el judaísmo y no querían obedecer, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y otros se habían convertido, pero no querían avanzar. Entonces el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que somos convertidos? ¿Cuánto tiempo hace que usted aceptó a Cristo? Y quizá ni se ha bautizado porque no ha sido obediente. O quizá ya se bautizó, pero no ha aprendido para compartir el conocimiento. Dice, debiendo ser ya maestros. ¿Cuánto hace que usted se convirtió, hermano? Si hace mucho tiempo, ya debe ser un maestro en la palabra, en la doctrina, para que pueda enseñar a otros. Y ellos estaban inmaduros. Ellos estaban necesitando todavía que se les enseñara los rudimentos de la palabra, que se les tratara con amor, que Jesucristo los ama, que son buenos chicos, que son buenos hermanitos, que los ama mucho Dios. Pero si se les hablaba algo más duro, entonces se resentían y empezaban a llorar. Entonces dice aquí que estos hermanos después de mucho tiempo eran niños, porque necesitaban la leche, no soportaban el alimento sólido. Si le damos pan, si le damos arroz, si le damos papa a los niños, se atoran. No lo pueden procesar ni comer, porque son bebés. Entonces, estas personas tenían ya tiempo de conocer la palabra y no querían madurar. Que nosotros aprendamos a madurar y a crecer en la palabra del Señor. Hebreos 5:13.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Eso sucedía con los hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay hermanos que escuchan un mensaje fuerte o duro, entonces dicen, es que el pastor me tiene rabia. El pastor como que me puso el ojo y cada sermón me está echando vainas. Realmente es la palabra de Dios. Esa gente quejosa normalmente son niños que no han querido aprender. Entonces es necesario el alimento sólido, que cuando llegue el alimento sólido hay que digerirlo para que nos ayude a crecer. El alimento sólido es vitamínico y nos ayuda a crecer y a madurar. Entonces los niños se quejan y lloran y se alejan. Los otros maduran y crecen. Entonces que el Señor nos dé entendimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque estos eran hermanos quejosos, que tenían divisiones, tenían preferencias. Os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo no fue con doctrina ni con alimento pesado porque empezaban a llorar o se atoraban y se iban o se quejaban mucho. Entonces Pablo empezó a consentirlos de nuevo. Es mejor consentirlos y darles lechecita en lugar de que se pierdan. Entonces dice, les di lechecita, hay cositas de que Dios los ama, los consiente, los quiere, y ellos contenticos con eso. No querían madurar. No les doy alimento sólido porque no son capaces de recibirlo. ¿Por cuál era la razón? Versículo 3, 1 Corintios 3:3. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Le daban lugar más a la carne que al espíritu. Eran controlados por su carne en lugar de permitirla con el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, la mayoría de los problemas en las iglesias aquí están. Dice la carnalidad. ¿Por dónde empieza? Por los celos. Es que yo sí soy más espiritual que el otro hermano. O es que el pastor consiente más a fulano y a mí no. Es que hay preferencia. Ahí están los celos. Si tiene algo que contra el hermano o algo, pues hable con él directamente y crezca, madure, perdone, únase, trabajen todos juntos. Que no hayan celos ni contiendas. Porque hay contiendas por cosas muy simples, muy pasajeras. Y no se avanza en la obra del Señor. Disensiones, discusiones que van a llevar a las divisiones. Y el versículo 4, 1 Corintios 3:4. Había sectarismo, partidismo, porque había por lo menos preferencia por los líderes y pastores que les habían llevado la palabra. Algunos decían, yo soy de Pablo, es que Pablo es el mejor predicador. Yo sí soy de él, yo me convertí con una predicación de él, entonces yo soy de Pablo. O me gusta como él predica porque él tiene la mano dura, no le tiembla. Entonces el otro dice, no, 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 yo soy de Apolos porque yo me convertí también con él. Entonces yo soy de él, es como más suavecito, es más cariñoso. Y otros dicen, bueno, yo soy de Cefas. Y entonces otros decían, yo soy de Cristo. Había 4 bandos allí, pero no entendían que Pablo, Cefas, Apolos eran simplemente servidores del Señor. Que ellos no salvaron a nadie, fueron el medio que Dios usó para llevarles el Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, hemos estudiado esos 4 puntos. El Señor Jesús como sumo sacerdote. Oró para ser librado de la muerte, pero obedeció para después ser nominado sumo sacerdote. Fue obediente, fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y los judíos, el pueblo de Israel, no querían madurar en el conocimiento y experimentar el amor de ese sumo sacerdote. ¿Es usted ya salvo? Si usted no es salvo, hay que tomar la decisión hoy. Mañana nos podemos morir. Y la fe en Cristo es la que hace la diferencia. Si ya le recibió, amén. Si no le ha recibido, recíbale hoy. Si no se ha bautizado, pida su bautismo.
¿Cuántas personas quieren bautizarse? Y en estos días no podemos hacer servicios ni celebrar bautismos. Pero muchos están anhelando el bautismo, pero tuvieron mucho tiempo de obedecer y no lo hicieron. No sabemos hasta cuándo podamos hacerlo. Hay otros que quieren la iglesia y ser fiel a Dios, quieren ser maestros. Yo quiero participar en el servicio, yo quiero enseñar, yo quiero dirigir la música, yo quiero cantar. Ahorita se ha despertado el amor por Dios y su obra, pero vale, claro que vale. Pero cuando tenían oportunidad no lo hicieron. Y ahorita quieren hacerlo. Amén. Cuando abramos los servicios de nuevo, que estemos consagrados. Que no nos dejemos usar más por Satanás, sino madurar y crecer en la obra del Señor. ¿Qué necesidad espiritual tenemos? Pongámosla delante del Señor. Entonces vamos a orar para despedir el servicio. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta noche te doy por tus bendiciones, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por cada hermano, hermana que ha participado en este servicio. Pedimos por las necesidades de cada uno y las peticiones. Que tú, Señor, concedas a cada uno de acuerdo a tu santa voluntad y de acuerdo, Señor, a la necesidad de cada uno. Da salud a los enfermos, Padre Celestial. Da aliento a los que están desanimados. Da confianza en ti, da recursos y alimentos a los que están escaseando. Bendice, Padre Santo, las iglesias, los pastores, la reunión del sábado de pastores y líderes, también los cultos del domingo. Bendice la iglesia Peniel, Emanuel, Bosa, Fusa, Monterrey, Quiroga, Port Salerno, el pastor Harper. La salud de todos mis hermanos los ponemos delante de tu divina presencia y las peticiones secretas. Gracias por mis hermanos que se han conectado en este servicio. Bendíceles y guárdales, Padre Celestial, sus familias también. Provee cada necesidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Amén. Que el amor de Dios,